Buenos días, mi nombre es Yolanda Ibáñez. Quisiera hacerle una entrevista sobre los derechos de los pueblos indígenas. Vamos, mi profesor, ¿cuál es su nombre? En primer lugar, también buen día para usted. Gracias por la oportunidad que me da para poder expresar mis pocos conocimientos con relación a lo que es el tema de la entrevista. Soy Raúl Pérez Ramos, del municipio de Todos Santos, Cuchumatán. Mucho gusto, profesor. Muchas gracias. Tenga usted también buen día. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cuáles son los derechos en educación de los pueblos indígenas que están reconocidos en ley? Bien, para empezar, desde un principio de derecho, ¿verdad? En Guatemala encontramos que está la igualdad. Desde ese principio podríamos partir y decir que los pueblos indígenas tendrían exactamente los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano guatemalteco. Sin embargo, debido a la falta de cumplimiento o a la marginación que en determinado momento han sufrido los pueblos indígenas en Guatemala, es por ello que se ha ido creando otra legislación, ¿verdad? Hay legislación interna y también hemos visto que se han ido adoptando normas de carácter internacional que puedan ser aplicados en esta materia. Entonces vemos que existen bastantes leyes, ¿verdad? Tenemos en primer lugar nuestra Constitución Política de la República, que es nuestro cuerpo legal de máxima jerarquía en el país, y luego tenemos otros cuerpos legales como el Convenio 169, los acuerdos de paz y todos las diferentes leyes que existen en el país que de alguna u otra manera le reconocen a los pueblos indígenas ese derecho. Sus derechos. Mi profesor, ¿sería tan fino de explicarnos específicamente algunos derechos relacionados en educación? Sí, en cuanto a educación se refiere, repito, el derecho a la igualdad es uno de las bases, ¿verdad? En cuanto a que a la educación debiéramos de tener el mismo derecho todos, por igual, indígenas o no indígenas, ¿verdad? Y luego, ya más específicamente, en cuanto a los pueblos indígenas, podríamos mencionar, por ejemplo, que el uso de los idiomas, ¿verdad? El uso de los idiomas en los centros educativos. En cuanto al vestuario en los centros educativos también, ¿verdad? Mi profesor, ¿podría explicarnos, usted considera que se cumplen, por lo menos el mínimo, en cuestión de bilingüismo y el uniforme? Yo siento que a estas alturas vemos que sí se ha estado dando cumplimiento. Sí se respeta. Por lo menos en esta área vemos que los centros educativos han estado permitiendo que los jóvenes y señoritas estudiantes puedan asistir a sus centros de estudio con el traje típico que les identifica. Y pues no hemos visto mayores restricciones con relación al uso de los idiomas indígenas, ¿verdad? Sí. En los centros educativos. No hemos visto que algún centro educativo restrinja esta situación. Luego, aparte de estos derechos que hemos mencionado, ¿verdad? También existe, como usted lo mencionaba, el bilingüismo, ¿verdad? Que es un tema que está bastante de moda, en el hecho de que en los primeros años a los niños se les enseñe en su propio idioma, ¿verdad? Que es una de las políticas que ha estado impulsando últimamente el Ministerio de Educación. Que sus resultados se hayan o no hayan dado, es otro tema, ¿verdad? Pero sí vemos que sí se han estado dando acciones o tomando acciones en este tema. Son algunos de los derechos que podríamos mencionar en cuanto a educación se refiere. ¿Algunos derechos en educación que usted consideraría que todavía falta trabajar en ello o que no se cumplen, no se respeten? Vemos que a estas alturas muchísimos municipios aún no cuentan, ¿verdad?, con los servicios básicos en cuanto a educación se refiere. Entonces este es un tema que de forma indirecta les está vedando la educación a
principalmente de los pueblos indígenas, ¿verdad? Porque en la mayoría de nuestros pueblos, principalmente de este departamento, la población es en un gran porcentaje, me atrevería a decir que hay un 90% de población indígena en cada uno de los municipios del departamento. Entonces, y no todos los municipios cuentan con los centros educativos adecuados. Vemos que en algunos ya en estos últimos años se han estado implementando los centros educativos, sin embargo, aún no cuentan con los docentes suficientes. Entonces, estamos como que tratando de decir sí se está cumpliendo, pero por otra parte hay bastantes pendientes todavía. Una última pregunta, mi profesor. ¿Qué alternativa sugiere usted para el debido cumplimiento de estos derechos que todavía están en proceso? Definitivamente el gobierno debe priorizar lo que es educación. Sabemos que de la educación depende el desarrollo de los pueblos, no solo del país, ¿verdad?, sino de los pueblos y por ende el desarrollo del país. Pero mientras el gobierno no haga esto, vamos a seguir en las mismas. Pienso que la alternativa en este momento es priorizar educación, incrementar el presupuesto en educación y darle la oportunidad a estos pueblos que aún no gozan, no tienen el acceso a la educación, principalmente la educación del ciclo diversificado. Hemos visto que en los niveles primario, ¿verdad?, el ciclo básico ya la mayoría tiene sus centros educativos. Sin embargo, necesitamos trabajar bastante porque vemos que aún la pobreza es un factor determinante, ya que muchos niños aún no asisten a las escuelas, no porque no quieran los padres, sino porque no tienen la posibilidad económica para poder sufragar los gastos, que muchos se habla de que la educación hoy en día es gratuita, sin embargo no lo es así, porque los recursos que el Estado dota a cada uno de los centros educativos no son suficientes, ¿verdad? Porque recordemos que el niño para poder sobrevivir necesita de gastos de alimentación, gastos de vivienda, gastos de seguridad, etc. Entonces necesitamos mejorar la situación económica, pues crear más fuentes de empleo para que las familias tengan más ingresos y puedan de esta manera tener la posibilidad de mandar a todos los niños a la escuela. Ya vemos que todavía la mayoría está en un nivel primario, ¿verdad?, que muchos no culminan aún el nivel primario y no digamos, ¿verdad?, en los ciclos básicos y diversificados. Entonces estamos muy